Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos en línea y bienvenidos todos. Como les decía, vamos a continuar hoy con el Evangelio de Marcos. Este Evangelio de Marcos que nos ha enseñado tantas cosas acerca del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que titulé La familia de Cristo. Vamos a estar viendo Marcos 3, del 20 al 35. Y antes de empezar, quisiera puntualizar que hay muchísimas definiciones de familia en el mundo. Incluso muchas personas en el ámbito laboral se dicen familia. Pero ¿qué tiene que ver esto con la familia del Señor? ¿Quién es la familia del Señor? Hoy vamos a responder quiénes forman parte verdadera de la familia del Señor, quiénes son y qué es lo que nosotros podemos hacer, si es que podemos hacer algo para estar en ella. Muy bien, bueno, pues entonces abran sus Biblias, por favor, en Marcos 3. A partir del versículo 20 al 35 vamos a estar leyendo. Voy a poner la primera parte en pantalla y les voy a platicar también de qué se trata, ¿no? Me dicen si ya están por ahí. Ya. Muchas gracias. Entonces voy a leer la parte completa y luego la desmenuzamos como siempre hacemos, verso a verso. Dice, y vinieron a casa. Así es como termina el versículo 19. Versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vamos a ver, este es el pasaje del día de hoy, terminamos el capítulo 3 y empezamos entonces a ver verso a verso la palabra de Dios. Y les decía yo que empezamos con esto de y vinieron a casa, y hay una razón por la que le puse negritas ahí en la pantalla. En el texto griego original, el párrafo comienza aquí, y vinieron a casa. No hay una separación entre y vinieron a casa y se agolpó de nuevo la gente. Entonces creo que es importante tener esa continuidad. ¿Quiénes vinieron a casa? Recordemos un poco que en la sesión pasada vimos que el Señor Jesús escogió a 12 hombres para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. La misma misión que él había tenido cuando vino al mundo. Después de eso, entonces, él viene a casa con ellos y se pone a predicar. De nueva cuenta, las multitudes le siguen y el Señor no para de enseñar. Vemos entonces que aquí la escritura dice que se agolpó la gente. No estamos hablando de 5 o 10 personas, estamos hablando de muchísima gente porque se agolpó
a la casa. Estamos hablando que de nueva cuenta las multitudes de las que Marco nos había hablado hacen aparición aquí y ahora aparecen en una casa y la casa seguramente está a reventar. El Señor no para de predicar. No hay tiempo para probar bocado. Es más, como decimos coloquialmente o mexicanamente, ni para un taquito. La misión que tenía él que cumplir por amor a los perdidos la estaba llevando a cabo tal cual. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la familia escucha esto? Miren que dice, cuando lo oyeron los suyos, estos los suyos hace referencia a los de él. ¿Qué significa? En el contexto significa su familia biológica principalmente. Escucha esto y entonces dice, no, hay que prenderlo. O sea, no de apresarlo, sino de ir por él. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Seguramente esto es hipotético. En la mente de los familiares de Jesús es que el Señor ya rebasó sus límites, ha enloquecido. Miren, desde pequeño se la pasaba leyendo las escrituras y ahorita solo está hablando de la Biblia, solo habla de Dios, puro de Dios, puro de Dios. Es demasiado. Yo creo que tú ya rebasaste los niveles. Les hablo así por si les suena conocido que alguien les haya dicho eso. Entonces, imaginen esta charla, a lo mejor en casa de Jesús, llega Santiago, el hermano del Señor, y le dice mamá a María, ¿no? Mamá, Jesús ya llegó y está predicando y hay muchísima gente, dicen que no ha comido, y entonces su madre y sus hermanos dicen, tenemos que sacarlo de ahí. Jesús se ha vuelto loco. ¿Qué es lo que hace? A lo mejor está otra vez cuestionando, otra vez atacando a los fariseos. Eso no está bien. Y es que lo que vemos acá es que había una incredulidad terrible en su propia familia. Su propia familia biológica no creía en él. Y esto es lo que enfrentaba el Señor y vemos cómo ahora vamos a ver entonces qué es lo que pensaban sus compatriotas. Si su familia biológica no creía en él, veamos qué pensaban sus compatriotas. Miren el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Entonces, no solamente su familia biológica no creía en él, sino que además los escribas, que esta clase religiosa judía que había descendido de Jerusalén, descendido en algunas versiones dice descendido porque Jerusalén está en un lugar más alto, está en una montaña, y ellos donde están ahorita es un lugar más bajo. Entonces, ellos dicen está poseído por Belcebú. ¿Y qué significa esto? Belcebú aparece por primera vez en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, haciéndose referencia al dios de Ecrón. Este Belcebú del que hablan desde el Antiguo Testamento es el dios de las moscas. O sea, es una forma de llamarle a Satanás, es una forma de llamarle al diablo. Es usado como referencia aquí principalmente y es muy grave porque estos expertos de la ley lo que estaban diciendo es que el Señor Jesús tenía tratos con el diablo. Lo que estos expertos de la ley, expertos entre comillas, decían es que seguramente él tenía trato con el Señor de las moscas, con lo inmundo, con lo sucio, con lo apestoso, con lo vil, con lo maldito. Y es por eso que él hacía milagros, porque seguramente el diablo le daba algún tipo de poder especial para hacerlo. Y date cuenta entonces que su familia biológica no creía en él, su familia nacional no creía en él. Y ante este nivel de incredulidad y el insulto, esta forma tan insultante de referirse a Dios, lo único que quedaba entonces era condenación. Vamos al versículo 23. Dice,
y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? ¿Y qué significa esto? Vemos primero que esta es la primera vez, esto es muy interesante, tómenlo en cuenta, es la primera vez en el Evangelio de Marcos que él empieza a hablar en parábolas. El Señor no había enseñado en parábolas hasta este momento. Hasta este momento el Señor enseñaba las escrituras en la sinagoga, abría un rollo, leía el rollo, explicaba la porción que tenía que explicar verso a verso y entonces daba a conocer la palabra de Dios. Pero después de esto que ellos hacen de asociarlo con Satanás, él empieza entonces a hablarles y a enseñar en parábolas. Sabemos, porque el resto de las escrituras nos dice, que él enseñaba en parábolas, empezó a enseñar en parábolas a partir de este momento, porque los secretos del reino están revelados solo para aquellos que han creído en él. Las personas que no creen en el Señor Jesús, las personas que no creen en las escrituras, en la autoridad de las escrituras, no entienden las parábolas y no las entienden porque estos secretos son revelados a ustedes que tienen este interés que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón, el aprender de las escrituras, el desglosarlas verso a verso, etcétera. Podemos aplicarlas a nosotros. Pero en este momento el Señor empezará a enseñar en parábolas y veremos algunas parábolas que enseñó el Evangelio de Marcos, nos va a mostrar algunas. La próxima semana veremos, si Dios nos permite, la del el sembrador. Entonces, a partir de este momento, va a ser peor para los escribas, porque van a empezar a escuchar historias que el Señor va a decir, pero no le van a encontrar ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque no han creído, porque no creyeron. Entonces Él les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y les da una serie de condicionantes que son muy importantes, incluso aplicativas dentro de nuestra vida familiar, dentro de nuestra vida laboral. Son principios sabios que el Señor va a decir en este momento. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Donde hay divisiones, no puede haber continuidad, no puede haber permanencia. Luego dice el Señor, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Creo que se explica por sí solo. Y luego versículo 26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Lo que el Señor dice es, a ver, ¿no se dan cuenta que yo no puedo venir de parte de Satanás? ¿No se dan cuenta que lo que ustedes están diciendo es ilógico? Y esto es importante porque dice, a ver, si yo vengo de Satanás y destruyo mi propia casa, ¿cómo sería yo el príncipe destruyendo su propio reino? No tiene sentido lo que están diciendo. ¿No les parece más lógico? Luego dice, usa el del hombre, ¿no le parece más lógico que si le quieres hacer algo a un hombre fuerte, primero lo ates? Dice, ninguno puede entrar a casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. Vemos aquí entonces que si tú tienes, dice el Señor, si tú tienes enfrente un hombre muy fuerte, alto, musculoso, y no sé, a lo mejor 1,90, y tú mides 1,50 y le quieres quitar algo, dice. No es lógico que se lo trates de quitar así nomás. Primero ata lo mínimo y bien atado, porque si se llega a desatar no te va a ir bien. No es una invitación a robar, es una explicación para que los judíos entiendan y estos escribas entiendan que lo que estaban diciendo era completamente ilógico. El Señor es el único, atención con esto, que puede atar a Satanás. Existen creencias en algunas congregaciones
que a Satanás se le puede atar o que nosotros tenemos como creyentes facultades para atar a Satanás. En realidad no las tenemos. Recordemos que Satanás es un ángel caído y sus demonios, él se llevó a la tercera parte de los ángeles, por lo tanto, estos ángeles son mucho más poderosos que los seres humanos. No podemos hacer eso. El único que lo puede hacer es Satanás. Y entonces, como el único que lo puede hacer, el Señor le dice a los judíos, ¿no se dan cuenta que el único que puede atar a Satanás soy yo? Que si lo ato significa que soy Dios. La familia del Señor y los judíos no se estaban dando cuenta de la realidad que estaba pasando. Estaba Dios hablándoles personalmente y ellos no solo no creían, sino que además decían que era el diablo. Definitivamente, decir que los milagros del Señor Jesús venían del diablo era un pecado, y era un pecado muy, muy grave. Y fue un pecado muy, muy grave que le costó la condenación seguramente a muchos de ellos, porque miren qué dice el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué contra el Espíritu Santo? Recordemos que el Espíritu Santo vino sobre el Señor en el bautismo de Jesús, que ya anteriormente explicamos. Entonces los milagros Él los hacía en el poder del Espíritu Santo. Era una blasfemia contra el Espíritu Santo, contra la tercera persona de la Trinidad, el hecho que le asociaran a Él como el diablo, o como familiar del diablo, o como que tuviera algo que ver con el diablo. Pero vamos a ver desde el versículo 28. De cierto os digo, dice, este de cierto en el original es un amén, cuando a veces no sé, en alguna predicación tú escuchas que alguien dice amén, ¿no? Es una expresión de decir, eso es cierto, eso es verdad. Aquí el Señor va a declarar una verdad muy importante. Es como que yo les dijera, ¿no? Solemnemente les digo. Pero ¿qué digo yo? El Señor principalmente, el Señor es el que está hablando y el Señor es el que va a declarar una verdad absoluta. De cierto les digo, amén les digo, solemnemente les digo, que todos, y esto lo puse en negritas, vale la pena que lo subrayes, porque cuando aquí habla de todo, significa todo, todo es todo. Todos los pecados serán perdonados a nosotros, los seres humanos. Eso significa que si te arrepientes de corazón, tus pecados serán perdonados. El arrepentimiento va implícito aquí porque recordemos que el Señor empezó predicando, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, no hay necesidad de decir, es que ahí no dice arrepiéntete. No, está implícito porque si lees el capítulo 1, el 2, ahí está implícito el arrepentimiento. Por lo tanto, todos los pecados serán perdonados a aquellos que se arrepientan de corazón. ¿Por qué? Porque por la preciosa sangre de Cristo puedes ser limpiado. Tu sucio corazón puede ser más blanco que la nieve, no por lo que tú hayas hecho. Tú no tienes mérito alguno, sino por lo que Él hizo en la cruz. Hermanos, es muy importante que lean este versículo otra vez y lo guardes en tu corazón y lo creas verdaderamente. Todos los pecados de los hombres serán perdonados. Este pecado que te atormenta, ese pecado que no te deja dormir, ese pecado que te acusa, esa voz de repente maliciosa que escuchas en tu cabeza que dice, Dios no te perdonará. Es solo la voz del diablo o de tu mismo corazón pecador que se niega a reconocer que Cristo es poderoso para perdonar. Mis hermanos, no hay ningún pecado que el hombre cometa si el cual se arrepiente y viene a Cristo no le sea perdonado. Ninguno, absolutamente nada. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Creer, creer. Pero ¿qué pasa en nuestro mundo? Es que alguien me podría decir, es que Juan, mira, tú no me conoces.
Yo practiqué un aborto, el Señor jamás me perdonará. Y es que alguien podría decirme, es que no, tú no me conoces. Yo llevé una vida llena de promiscuidad, el Señor jamás me perdonará. Es que tú no me conoces, es que yo estuve hundido en el alcoholismo, en los excesos y en las drogas, hice cosas terribles, el Señor jamás me perdonará. Peor aún, es que la verdad tú no me conoces verdaderamente, no sabes quién soy, yo asesiné a alguien, el Señor jamás me perdonará. Todas esas son mentiras. Mentiras. El Señor prometió perdonar todo. Y vuélvelo a leer. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Había una forma que iban a ser perdonados. El Señor iba a morir en esa cruz. Y leemos en otras partes de las Escrituras que dice que el Señor atará tus pecados y los echará al fondo del mar. Sí, pero lo que hacía, lo necesario para que eso ocurriera era que mismo Dios iba a tomar a su hijo, le iba a atar una piedra y lo iba a echar al fondo del mar para que tus pecados sean perdonados. Hay perdón, pero es gracias a Cristo. Es gracias a la obra del Señor en la cruz. Mira esto, te voy a poner algunos ejemplos bíblicos. El Señor prometió perdonar todo. Y hubo perdón para David, y él cometió adulterio. Hubo perdón para Pedro, y él negó al Señor personalmente en su cara. ¿Recuerdan cuando Jesús lo vira a ver mientras él lo está negando? En su cara, físicamente, en la cara de Dios lo negó. Hubo perdón para él, y hubo reconciliación también. Hubo perdón para Saulo, que después se llamó Pablo y asesinó muchísimos cristianos. Un asesino. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Hubo perdón para él. Si hay perdón y está garantizado, esto no es una invitación para pecar libremente. Solamente una mente retorcida y alguien que no sea cristiano podría pensar, bueno, pues como el Señor prometió perdonar todo, entonces voy a pecar, al final de cuentas Dios me tiene que perdonar. Si piensas así, mejor arrepiéntete. Estás muy lejos de ser cristiano y no has entendido lo que hizo Cristo por ti en esa cruz. Ahora regresemos al texto otra vez. Bueno, valía la pena hacer esta pausa y ver la importancia, el corazón de este mensaje de decir, todos los pecados te serán perdonados. Pero, versículo 29, y cada vez que veas un pero en la Biblia, es una conjunción que contrasta, que te debe llamar la atención. Pero, hay una excepción. Hay algo que es imperdonable. ¿Hay pecados imperdonables? Hay uno. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y cuando hablamos de juicio eterno, estamos hablando de condenación eterna, estamos hablando del infierno. El infierno no existe, el infierno es real. Ustedes van a escuchar en muchos lugares hoy en día, en internet, falsas enseñanzas que dicen Dios es amor y un Dios amoroso no pudo haber creado el infierno. Es una cuestión equitativa. Si hay vida eterna, también hay muerte eterna. Si hay cielo, hay infierno. Es una enseñanza bíblica y es una realidad. Que no nos guste, esa es otra cosa, pero que no nos guste no quiere decir que no exista. ¿Para quiénes es esta condenación? ¿Quiénes están condenados sin perdón alguno? El Señor en esta frase declaró la condenación para los judíos de su tiempo. Ojo, para los judíos de su tiempo. Exactamente en este momento de la historia, los escribas le acusaban de tener tratos con el diablo. Los fariseos le acusaban de tener tratos con el diablo. Entonces, apunta esto si quieres en tu libreta de notas. La blasfemia contra el Espíritu Santo la cometieron los judíos que teniendo al mismísimo Dios en sus narices, no quisieron creer en él. Y además, no solo quisieron creer en él,
No solo lo rechazaron por su propia voluntad, sino que además le dijeron que era brujo, que era un hechicero, que tenía tratos con Belcebú. Imagínense, esa es la gravedad del asunto. Sabemos que muchos de estos judíos no se arrepintieron porque incluso cuando resucitó el Señor, algunos de ellos pagaron a los guardias para que no dijeran la verdad de lo que había sucedido. Y por si tenías duda, Marcos aclara y deja muy sentado este versículo, en el versículo 30. Porque ellos, ¿quiénes ellos? Los escribas, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, no hay un pecado que sea imperdonable gracias a la obra de Cristo en la cruz. Si tú tienes ese pecado y te arrepientes y lo traes a los pies del Señor, serás perdonado por la obra que Él hizo, no porque tú seas muy bueno, ni por tus méritos, ni por tu linda cara, sino por lo que Él hizo. Tenemos mucho que dar, muchas gracias que dar a Dios por eso y debemos vivir agradecidos por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vemos entonces hasta aquí cómo su familia nacional y su familia biológica no la quería. ¿Era esta la familia de Cristo? Vamos a ver entonces a partir de ahorita, en el versículo 31, cuál es la verdadera familia de Cristo. Versículo 31, permítanme ponerlo en pantalla. Ahí está. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y como empezamos el estudio de hoy, recuerdan, la madre y los hermanos han llegado a esta casa. Yo me imagino que hay muchísima gente, como platicamos, no se puede accesar. María es mujer, no tiene las condiciones físicas, seguramente ni la edad para empezar a empujar a todos, así que pide ayuda, que alguien vaya por él, que alguien le lleve un recado. Y recuerden que en la familia del Señor pensaban que él no estaba bien, pensaban incluso que estaba fuera de sí, que había enloquecido con todo lo que estaba haciendo porque no paraba de predicar y eso es justamente lo que estaba haciendo. Entonces, a lo mejor por afecto natural o algo, sus hijos pensaban que no, sus hermanos, perdón, y los hijos de María pensaban que no podía seguir así. Así que llega alguien y se corre la voz y la gente que está sentada alrededor de él le dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, aquí llegamos a nuestro clímax de la enseñanza en cuanto a la familia y vemos primero que el Señor tiene una misión que cumplir y no la va a interrumpir por nada. Y vemos también que todo aquel que hace la voluntad de Dios pertenece verdaderamente a su familia. Entonces vamos a ver en primer lugar esta parte de la misión. Vemos que al Señor no le va a detener nada de este mundo. Él iba a cumplir esta misión de salvar a los perdidos. Alguna vez, cuando él estaba chiquito, cuando era niño, le dijo a su madre que él debía dedicarse a las cosas de su padre. Ella lo sabía y guardaba estas cosas en su corazón. Al final de cuentas era su mamá. Pero el Señor no podía interrumpir su camino a pesar de su mamá. Él ya sabía que había tomado su cruz. No había tiempo para descanso, no había tiempo para validaciones y debemos aprender del gran maestro cómo comportarnos en la misión que el Señor nos ha dado. Él nos ha dado una tarea a todos. No debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y hay un ejemplo bíblico que a mí me gusta mucho de cómo cumplir una misión. Busquen en sus Biblias Nehemías, por favor. Me avisan cuando estén por ahí. Vamos a leer Nehemías 6.
Lo puse en pantalla también, pero es importante que lo busquen en sus Biblias. Vamos a ver Nehemías porque él tenía una misión, él tenía que reconstruir eh, prácticamente toda una ciudad destruida. Y desde luego que tenía distractores. Y él tuvo distractores. Y estos distractores de una misión que el Señor te ha dado tienen un objetivo: que te pierdas del camino, que te salgas del camino correcto, que hagas lo que no está bien, que te tardes, que no cumplas tu misión. Entonces, vamos a leer Nehemías 6 del 1 al 4. ¿Quién quisiera leerlo? Lo leo, hermano. Por favor, hermana. Dice la palabra de Dios: maquinaciones de los adversarios. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y ruéganos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. ¿Hasta ahí? ¿El 4 también? Por Ok. favor. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Amén. Muchas gracias, amén. Y es que llenémonos de valor para tomar estas decisiones, para tener estas respuestas también. Estos señores quieren hacerle daño a Nehemías, quieren desviarlo de su tarea. Y dice Nehemías, narra con lujo de detalle, es que no le había puesto las hojas a la puerta y entraban, dice. Entonces, le mandaban mensajeros y le decían, ven, reunámonos, ven, vente, vamos a platicar. Tú, mira, deja eso un ratito, vente para aquí. Mucha Biblia, mucha misión del Señor, muchas escrituras. Mira, eso va a hacerte daño, mira, vente para aquí. Y Nehemías les dice, lo siento, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a ustedes. Yo no voy a dejar la obra que el Señor me encomendó. Un verdadero siervo de Dios, siervo, como fue y es el Señor Jesucristo, como el ejemplo que nos puso el día de hoy, no escucha las invitaciones para apartarse del camino. No, incluso no debe escuchar a sus parientes si son no convertidos. Ojo con esto. Hey, ya deja tu Biblia un ratito. Como que estás muy traumadito, ¿no? Ya bájale 2 rayitas. Tú seguramente te vas a santificar por leer más páginas. No, 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 vente, déjalo. Eso vas a escuchar una y otra vez. Ante cualquier invitación debemos comportarnos como hizo Nehemías. Yo tengo una obra muy importante que hacer, no puedo ir. Tú no lo entiendes ahora. Ven, te comparto. Siéntate a leer conmigo. Será de bendición también. El segundo punto que vemos aquí, que le decía yo en estos últimos versículos, es que el que hace la voluntad de Dios es el que pertenece a la familia de Dios. Vemos y hemos visto también en estudios pasados que gracias a la obra de Cristo en la cruz es que Dios nos regaló el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no nos confundamos. Hijos de Dios son solo aquellos que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, que han depositado toda su confianza en el Señor, que le pueden llamar Padre porque Dios los ha adoptado en su familia. Dios tiene un hijo único y ese es el Señor Jesús. Todos los demás somos hijos adoptivos en Cristo y por medio de Cristo. Entonces, nota el texto y mira que el Señor
Voltea a ver hacia los que están ahí sentados. Voltea a ver hacia los que están ahí sentados y les explica, ¿no? Ellos están escuchando su palabra, a ellos se dirige. Cuando él dice, porque todo aquel que hace la voluntad, le está hablando a la gente que está sentada a su alrededor. ¿Y quiénes son los que están sentados a su alrededor? Los que pasan tiempo con él. ¿Quiénes son los que están sentados a su alrededor? Los que creían que él era la vid, nosotros los pámpanos. Ese es el mensaje para ti y para nosotros, porque no solo es escuchar su palabra, sino moverte en acción, moverte en obediencia. Te está diciendo, todos ustedes que están aquí sentados, no por estar cerca de mí y escuchando mi palabra, ya son mis hijos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, ya escuchaste lo que tienes que hacer, ahora mueves tus pies, mueves tus manos, tu mente, tu corazón, a hacer lo que Dios dice que debes hacer, en obediencia. Entonces, es solo si creemos y obedecemos que somos adoptados a la familia de Dios. Y qué gran privilegio pertenecer, pues, a la mejor familia del universo, a la familia del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Mucha gente que ha creído en Cristo y no tiene familia biológica o viva, o no tiene familia terrenal, si lo quieren ver así, sepan todos que hay alguien que les ama, que les cuida, que les reconoce como miembros de su familia. Él es el Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y abrazamos estas verdades, podemos decir así como decía el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Entonces, una evidencia que ha sido adoptado como hijo de Dios es que Él te capacita, te anima a cumplir sus mandamientos, desde luego. Una fe auténtica es una fe que obedece y responde a la voluntad de Dios. Siéntete hoy confiado. Y esta semana yo te invito a quien le digas a alguien, a quien tú quieras, lo que Jesús hizo por ti en esa cruz. Y si se burlan de ti, y si te ponen en ridículo, te voy a animar con algo. Habrán ofendido al hijo adoptivo del Rey de Reyes. ¿No parece sabio que lo hagan? Pero aún así a ti no te toca pelear, sino anunciar las buenas nuevas y cumplir con esa misión de evangelismo. Que Dios les bendiga a todos, que tengan excelente semana y vamos a platicar ahorita las impresiones del estudio. Si tienen alguna duda, por supuesto, si tienen preguntas y demás, con mucho gusto. Regina, qué raro. Adelante, Regina, por favor. Voy a despedir la transmisión antes, hija. Muchas gracias a todos los que se conectaron y que nos siguen. Dios les bendiga. Ya. Adelante, hija. Yo me quedo con que en la familia de Cristo es todo el que hace la voluntad de Dios. Y el Señor es el único que puede atar a Satanás. El que blasfema contra Jesús no tenía perdón antes. Y nuestro corazón es malo y puede ser limpio. Y todos los modos y todos los pecados tienen perdón. Ok, hija. ¿Dudas? ¿Hay ninguna? Creo que era de una pregunta. Creo que era de una palabra que me la cuenta. Promiscuo. Promiscuo, ¿qué es? Promiscuo. La palabra que usé fue promiscuo. Promiscuo es una persona que tiene varias parejas en forma ilícita. Dios te mandó tener una sola pareja. Como la Mec. ¿Cómo? Como la Mec. ¿Mec? La Mec. Exacto. Muy bien. Eso. O Salomón. O Salomón. Creo que fue mejor idea 700 esposas, ¿no? 300 concubinas o al revés, ¿cómo era? 300 esposas y 300 concubinas. Sí, tenía dinero. Sí.
Rodrigo. Bueno, yo me quedo primero que alguien no puede estar dividido contra sí mismo, no puede hacer guerra contra sí mismo. Como que un hombre tira a su propia casa, un príncipe destruye a su propio reino. De la misma manera, Satanás no puede hacer guerra contra sí mismo. También, Sí, espérate, que quiero interrumpirte ahí porque creo que es algo muy importante. Hay un libro que es un libro muy amado en administración que se llama El arte de la guerra. Es de un autor chino que él fue el autor de las famosas ideas y frases como divide y vencerás. Él decía que para ganar una batalla, tú tenías que inmiscuirte en las fuerzas del enemigo y sembrar discordia. Si tú logras que un equipo o un ejército que está muy unido pueda tener diferencias entre ellos, en ese momento perderán la batalla. Es un concepto bíblico, pero es un concepto también muy sabio, les decía yo, porque si tú logras sembrar la cizaña, si logras sembrar la duda en una familia que está muy unida, la vas a destruir. Si tú logras sembrar la duda en un equipo que está muy unido, lo vas a destruir. En la iglesia que está muy unida, la vas a destruir. Y esa tarea es satánica. Así de ese nivel. Entonces, sí es muy importante. Es un principio sabio que nos enseñó el Señor. Y sí. Adelante entonces. ¿Cuál era la otra? la otra es que ni siquiera la familia genealógica de Jesús creía en él. Luego que todos los pecados tienen perdón, el pecado infernal era únicamente para los judíos en ese momento, porque tenían a Jesús enfrente de sus narices, que podía vencer a Satanás y decían que tenía a Satanás. Sí. Luego, además, está que cualquiera que cumpla la voluntad de Dios, cualquiera que crea en Jesús, entonces es su familia. Sí. ¿Cómo es eso? Padrísimo. Eso es motivante. ¿Lo? Yo, bueno, pues primero remarqué la parte de la casa dividida contra sí misma, porque tienes que tener los ojos bien abiertos siempre, porque puedes tener la familia unida, la iglesia unida, pero siempre va a estar Satanás intentando destruir, entonces tú tienes que tener los ojos abiertos y la única manera de mantener esos ojos abiertos es por medio de la palabra de Dios. Entonces tú no vas a poder discernir qué está sucediendo si no tienes el conocimiento de Dios, porque pues la corriente de este mundo es que hagas las cosas contrarias a lo que el Señor quiere. Entonces si tú no sabes la palabra, no conoces la palabra, pues no vas a poder distinguir qué es lo que está bien y lo que está mal. Y en el versículo 28, cuando dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados, creo que muchos llegamos a Cristo con muchísimas cargas, pero la única manera de saber que Dios nos perdonó es porque alguien oró por nosotros, porque alguien nos dijo que el Señor tenía perdón a nosotros. ¿Y cómo va a conocer a alguien de eso si nosotros no le predicamos a alguien? Entonces, el mundo afuera no va a saber que esa carga, esos pecados que están sufriendo, pueden ser perdonados, pero no lo saben. Y no lo saben porque nosotros no hemos salido a hacerlo. Entonces, yendo al último versículo de porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, entonces nosotros creemos y obedecemos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Obedecemos llevar. El Señor no detuvo su obra, predicó su evangelio. Y si nosotros hacemos su voluntad, también tenemos que predicar el evangelio para darle a conocer a otros que esos pecados que tienen van a ser perdonados si entregan su vida al Señor. Entonces, por eso me quedo. Sí, claro. La verdad es que muy puntual tu comentario porque muchas veces creemos que obedecemos porque, no sé, no decimos insultos.
¿no? Porque cuidamos no es lo que decimos, porque voy a escuchar una prédica el domingo, estoy obedeciendo. Pero la misión principal, que es compartir el evangelio, las buenas nuevas, este perdón, la obra de Cristo en la cruz, pasan semanas completas y no hablas con nadie incrédulo. Pues no estás obedeciendo. Uno de los mandamientos más fuertes y claros, ¿no? Que están ahí en la Biblia. Muy bien. Continuamos. Hermana Lili, por favor, ¿algún comentario? Ay, es que se me volteó la pantalla, perdón. No la podía regresar. Gracias. Bueno, pues, pues sabemos que el Señor siempre cumple sus promesas, definitivamente, ¿no? Y conforme hemos estado estudiando la palabra de Dios, el Señor nos los confirma una y otra vez. Y claro que en el mundo vamos a tener muchos distractores de diferentes maneras, como bien mencionaba usted, ¿no? A lo mejor hasta dentro de la misma familia, nos pueden llamar aleluyas o fanáticos, ¿no? Y bueno, hay una palabra que a mí me dicen que, me dicen, ya te vas a tu secta. Entonces, yo, pues, definitivamente hago oídos sordos, ¿no? O sea, no tomo importancia a esas palabras. Sí. Y yo no voy a separarme de la palabra de Dios por esos distractores. Y como decía ahorita Shelly, ¿no? Igual en la familia, muchas veces algo sucede que sabemos que siempre el enemigo es el que está en medio de esa situación, que nos separa, que nos divide, ¿no? Pero si nosotros permanecemos en la palabra y estamos dando testimonio hasta nuestra propia familia o a otras personas, pues esas situaciones se van a ir alejando, ¿no? Sí. Y bueno, como la palabra aquí de Marcos, perdón, de Nehemías, que dice que no debemos escuchar, ¿no? Y saber que nosotros también permanecemos en la palabra, porque si el Señor ya está haciendo una obra en nosotros, sabemos que lo que el Señor comienza, el Señor lo va a terminar. Entonces, si Él es fiel, bueno, justo, bondadoso con nosotros, pues nosotros debemos de corresponderle y serle también fiel, agradecerle, ¿no? Que Él, el sacrificio que Él hizo en la cruz para perdonar nuestros pecados, y agradecerle que Él nos toma como parte de su familia, somos sus hijos, ¿no? Y sentirnos muy orgullosos de ser los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, definitivamente, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con eso, hermano, que el Señor cumple sus promesas, que el Señor Jesucristo es muy bueno, bondadoso y debemos de permanecer en la palabra y claro que compartir el evangelio, ¿no? Porque pues sabemos que estamos en los últimos tiempos y lo que más debemos de procurar ahora es aprendernos los versículos, que mucho trabajo nos cuesta, no sabemos por qué, pero con varios hermanos lo hemos comentado y ahora que estamos en los discipulados y chispas, así que pues nos cuesta trabajo, pero debemos de aprenderlos porque va a llegar un momento en que no se van a permitir las Biblias, ¿no? Yo por ahí veía que estaba viendo unas películas cristianas y pasaron un tema donde si estaban compartiendo de la palabra en las escuelas, definitivamente sacaron a los maestros. Ya no podían estar en las escuelas porque los habían descubierto compartiendo de la palabra y teniendo las Biblias.
no me acuerdo cómo se llama la película, pero pero sabemos que eso va a llegar a suceder, ¿no? Entonces, aprender la palabra y lo más que se pueda y compartirla. Por eso, pues debemos de permanecer siempre estudiando la palabra de Dios, ¿no? Y no tener distractores. Con eso me quedo, hermano. Está muy hermoso el estudio, ¿eh? Como siempre. Muchas gracias. Gloria a Dios. Sí, a mí me gustó mucho esta posición de Nehemías. A ver, no se meta conmigo, yo estoy ocupado en la misión que el Señor me dio y la voy a hacer y no me va a distraer nada. Por eso les decía yo de cuánto valor necesitamos, porque es una batalla personal que tenemos todos, ¿eh? Eh, Hay muchas cosas por hacer, el mundo nos absorbe, y es muy fácil decir, no, no puedo ahorita, ¿no? Pero hay una prioridad que darle a nuestra misión. Y esos Muy bien, ataques, gracias, hermano, hermano. también. Perdón. Esos ataques que Sí, te estaba sí. mencionando, ¿no? Porque, por ejemplo, este, a- a- dentro de la misma familia, a mí me han querido atacar, pues así ahora lo entiendo, ¿no? Porque me dice, no salgas, no tienes ni por qué ir ahí a la iglesia porque te vas a contagiar y te estás exponiendo. Y no, o sea, Dios me lo ha puesto en mi corazón y yo quiero ir, o sea, no hay nada más Ujú. hermoso que estar de manera presencial. Claro que el Señor ha provisto de estos medios ahora Sí, en los que podemos estar conectados en todos nuestros estudios que tenemos, ¿no? Pero qué más hermoso que estar ahí con todos los hermanos congregándonos. Entonces, pues sí, hacer oídos sordos, ¿no? Y perdón, pero yo estoy ocupada y con permiso a Dios y ya me voy, ¿no? sí, sí, Amén, sí. muy bien. Amén. Sí, que eso nos llene de valor. Mi hermano José Luis, ¿qué te pareció que el estudio? ¿Qué aprendiste? ¿Qué comentarios tienes? Pues, pues como decía la hermana, pues darnos cuenta que Dios es un Dios de promesas y Dios lo cumple y que Dios, gracias, todos los pecados son perdonados, no importa lo que haya hecho uno, ¿verdad? Porque todos lo hemos regado, pero Dios, gracias a su sangre preciosa que derramó en la cruz, pues fuimos perdonados ya, y no solamente de los pecados que hicimos en el pasado, sino en el futuro hecho. O sea, obviamente no hay que estarlos haciendo, ¿verdad? Pero sí muy importante ese pero, ¿no? O sea, el único pecado que es blasfemar contra el mismo Dios, ¿no? O sea, que mucha gente dice, no, ese Dios no sé qué, y no ni saben lo que están haciendo, ¿no? Y desgraciadamente eso pues ya es un pecado que no, es el único pecado imperdonable en el cual pues ya no va a estar uno pues con el Señor, ¿no? O sea, realmente ahí bien claramente dice que eres reo por la eternidad y pues quiere decir que pues no vas a poder estar con el Señor nunca, ¿no? Puesto que no creíste, lo confundiste, ¿no? O sea, lo comparaste que podía ser amigo del enemigo, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente, y como decía Cheli, pues definitivamente tiene razón, pues hay que estar en la familia, hay que estar muy abusado, porque el enemigo está ahí para matar, romper y destruir, ¿no? Y bueno, tú bien sabes que yo ahorita estoy viviendo una situación que pues ahí estuvo el enemigo metido, ¿no? O sea, desgraciadamente bajamos la guardia y estamos separados, ¿no? Sí, Entonces, hermano. entonces sí es algo que siempre, que hay que estar muy al pendiente, ¿no? De no permitir esa vocecita engañosa, ¿no? Que es el enemigo que te dice, no bajes la guardia, ¿a qué vas a la congregación? Ya no te están atendiendo, ya no estás sirviendo, ya ves cómo son contigo cuando vas. Y pues ahí ha estado el ataque fuerte últimamente, pero Sí. pues ahí seguimos firmes, ¿verdad?
ahí seguimos firmes porque pues el compromiso es con el Señor, ¿no? No con el hombre, ¿no? No todo, si hay fallas humanas, pues son fallas humanas y nada más, ¿no? Somos humanos y todos nos podemos equivocar y todos nos podemos confundir en su momento, pero al final de cuentas uno va a cumplir con el Señor y a entregarle lo mejor al Señor, ¿no? No solamente los domingos, sino toda la semana, ¿no? Entonces, pero sí hay que estar muy al pendiente, ¿verdad? De no tropezar, de no dejarse engañar por el enemigo, ¿no? Ok. Muy bien, hermano. Efectivamente, hay que estar alertas, hay que tener los ojos bien abiertos. Y quiero aclarar un punto bien importante aquí. Cuando Jesús dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, se está refiriendo a los judíos de ese tiempo. Se está refiriendo a los escribas que lo estaban acusando. Ellos no iban a tener perdón jamás. Si hoy en día alguien blasfema contra el Espíritu Santo, habla cosas inapropiadas de Dios, pero escucha el Evangelio 10 años después, se arrepiente y viene a Cristo, será perdonado. Será perdonado. Hay una garantía de perdón. Hay mucha gente que hoy a lo mejor es mormón, que denigran a Cristo, que lo relegan, testigo de Jehová, que dice que Jesús no es Dios y tienen una serie de teología extraña. Si ellos se arrepienten y escuchan el verdadero evangelio, Dios los va a perdonar. Hay una garantía de perdón en ellos. Ok. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Por ahí están mis sobrinos. Perdón, ¿ibas a decir algo, José Luis? No. Okay. Todo bien. Adiós. Hola, Dani. Hola, Pedro. Bueno, es el mismo hermano, porque eres Pedro, entonces no quiero que se confundan. Bueno, pues yo me quedo con que el versículo 28, el 29 y el 35 son los versículos que más me gustaron. A ver, ¿por qué? Porque, no sé, me gustaron, me emocionaron, me hicieron avanzar más, un escalón más en la palabra de Dios. Ok. También que siempre hay que estar, que siempre la familia siempre tiene que estar unida a pesar de las situaciones. Muy bien, excelente. Eso está bien. Ya, ¿Por qué tiene que estar unida? porque es una familia y siempre hay que tener amor, de respeto y ya. Muy bien. Pues yo pienso que es importante este tema. 3 puntos importantes. El primero, como bien dice Daniel, la familia siempre tiene que estar unida. Es importante, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos vivido en carne propia, ¿no? Esta convivencia, esta unión que nos hace acercarnos un poco más a Cristo y escalinar, subir la escalera hacia el buen camino, ya para dónde queremos ir, ¿no? Cuando la familia está unida, se fortalece en sangre, en cariño, en amor, y te hace recurrir a las personas que el maestro nos indica para pues, alcanzar las metas que él nos tiene programadas para nosotros. Y también me quedo con la parte que dice que es una arma de doble filo, ¿no? Que viene siendo esta parte de que todos los pecados serán perdonados, ¿no? Y pienso, afortunadamente, hoy en día, como tú bien mencionaste, no debemos utilizarla en ese sentido, sino debemos utilizarla como una herramienta para fortalecernos. Debemos utilizarla para saber que por ese lado no debemos ir, ¿no? No debemos basarnos de estar haciendo obras que no nos competen o que son obras encaminadas al demonio, sino obras que realmente son de amor. Es muy importante para mí en este punto de estudio, porque pues, te hace entender varias cosas de qué es lo que no debes de hacer, qué es lo que sí debes de estar haciendo hoy en día. Y el tercer punto, pues es muy importante
es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Creo que todos los que hacemos o los que hacen o los que están en este camino buscando pues la verdad, es hacer todas las gracias o todas las obras como si estuviéramos haciendo al Señor y seremos bendecidos, ¿no? Me quedo con esos puntos. Espero haber hecho un buen análisis de lo que fue la enseñanza el día de hoy. Bien, no olviden que el único camino y el único medio por el que podemos alcanzar esa paz, el perdón de pecados y demás es creer en el Señor, creer en la obra de Jesús en la cruz, no en nuestros méritos. Eso es muy importante porque entonces todas las obras que tú dices buenas que vamos a hacer, las vamos a hacer en agradecimiento a lo que Él hizo. ¿Y Gael? ¿Y Gael? Aquí estoy, tío. Ah, ¿qué onda? Yo me quedo con que si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Me quedo con que si alguien está enojado o alguien tiene problema en una familia, no podemos estar unidos. Por eso el Señor nos da la fuerza cada domingo a enseñarnos la palabra. También me quedo con que todos nuestros pecados serán perdonados y tenemos arrepentimiento. No por decir que hemos pecado hoy, ay, sí, el Señor nos va a perdonar como siempre. En realidad no es así. Debemos estar arrepentidos. También me quedo con que nosotros somos como una semilla, que cuando estamos escuchando la palabra del Señor, vamos creciendo poco a poco, creciendo y creciendo, hasta que salen ramas que son nuestros caminos que tenemos que decidir, el camino del bien y el camino del mal. Entonces nosotros nos tenemos que ir al bien, pero hay tentaciones que nos hacen que nuestra rama del mal crezca y crezca. Entonces el Señor nos da esa fuerza, como dicen, fertilizante o ayuda, agua, en nuestra agua para crecer y crecer. Entonces cada vez que llegamos a nuestro fruto, que es el perdón, el Señor va a estar ahí con nosotros. Con eso me quedo. Ok, sobrino. Muy bien. Una analogía larga, me gustaría que la platiquemos, pero muy bien, muchas gracias por tu aportación. ¿Y Fanny? Los grillitos. ¿Y mi cuñada? Siempre dice, aquí estoy. Ah, esa no es mi cuñada. Ese es, ¿cómo se llama? Max, Rex, ¿no? Rex. Rex. Es Rex. Saludos a Rex. Ya está más panzón. Pero hablo de Dani. Ah, no es cierto. Ok. Oigan, pues muchas gracias, hermanos, por estar aquí, por pasar este momento tan lindo y edificante escuchando la palabra de Dios, estudiando juntos. A mí me gusta mucho escucharles porque aprendo de todos ustedes, nos edificamos juntos y es muy lindo este momento que pasamos en familia. Esperemos vernos pronto. Yo espero el próximo domingo. Y quisiera que alguien nos despidiera en oración. Regina, ¿puedes orar para la semana, por favor? Sí. Dale. Gracias, papito Dios, por este día, por permitirnos este estudio. Te pido que nos ayudes en esta semana, que perdones nuestros pecados, que me vaya bien en mis exámenes y a todos los que tengan exámenes. Y también te pido que me memorice todo lo que necesito, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Regina, yo no tengo exámenes. Creo que se nota tu ansiedad. Yo tengo tarea Ah, bueno. Sí hay tarea. del discipulado. Ah, sí. ¿Cómo le van al discipulado, hermana? Ay, muy bien.
pero hoy le comentaba a Irving que yo ya me iba a echar para atrás, porque esta tarea de la sesión 6 estuvo muy difícil para mí. Pero hoy en el servicio el Señor me confirmó que hay que continuar la carrera. Así es. En Hebreos, ¿qué? Hebreos creo que es 1:12, ¿no? Algo así, o 1:2, 1, no me acuerdo. Pero ahí está. Filipenses, proseguir la carrera, ¿no? Hasta prosigo, hasta la meta. No, pero hay un versículo en Hebreos que dice que debemos de continuar, o sea, dice, ya se me olvidó, pero dice algo Hay que así de proseguir. Ajá, proseguir, pero no me acuerdo del versículo. Pero ahí me confirmó Dios que no debo de echarme para atrás. Cuando no se acuerde de algún versículo, puede utilizar la frase del Chapulín y decir, bueno, la idea es esa. Bueno, esa es la idea. Seguir el camino, llegar a la meta. Así es. Así es. Así es. Y fíjense que hablando de eso, o sea, la Biblia habla mucho acerca de perseverar. Cuando en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él, ese cree no es pasado ni es presente. Es algo que en griego se llama presente continuo y significa es estar creyendo. Creyendo. Creí hoy en la mañana, creí al mediodía, creí en la noche. Mañana me levanto y vuelvo a creer y vuelvo a creer y vuelvo a creer continuamente. Esto es continuo hasta el final. Entonces, sabemos que una persona ha creído cuando persevera, cuando continúa. Entonces, esa es nuestra misión, aferrarnos, continuar, no soltar al Señor, y es lo bonito. No se vaya, no renuncie. No voy a renunciar, hermano, ya. Voy a continuar. ¿Y saben dónde está? En Hebreos 12:1. Ya lo vine a ver aquí porque hasta incluso como tenemos que llenar unas hojas de mi diario de lecturas bíblicas, yo ya lo había puesto en la semana y hoy el Señor me lo confirmó porque en el servicio el pastor hizo mención de este versículo, no sé si recuerdan. No lo escribí completo, pero dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. Amén. Amén. Amén, hermano. Y si se sigue leyendo, dice, por los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, es al que tenemos que seguir allá, ahí, en esa carrera. Qué lindo versículo, digno para que mastiquemos toda la semana. Sí, está hermoso. Muy bien, pues los que tengan discipulados, los animo a continuar en sus discipulados. En la memorización de versículos puede realizarse de diferentes maneras, pero la verdad es que en la educación, en la enseñanza, la única manera que te puedes asegurar de aprender algo es la repetición. Entonces, no solo es leerlo, sino es meditarlo. Lees el versículo de arriba, el versículo que sigue, te encuentras qué quiere decir, lo entiendes y luego lo repites y luego lo repites. Y lo mejor que pueden hacer es llamarle a alguien y decirle, oye, te tengo que decir algo. Y te van a decir, ¿qué? Y le recitas el versículo. Te sirve para saber si lo sabes. Si lo titubeaste, pues ahí lo vas a ver. La otra persona, si es incrédula, ni se va a enterar que no lo sabes, pero seguramente será de bendición para esa persona que le dijiste ese versículo. Sí, yo se lo recito a los sillones y a la perrita también le digo, ven acá, te voy a decir Romanos 12:1 y 2. Y ahí estoy. Pues ya va a tener sillones cristianos, me parece genial.
Ya están, ya son cristianos, hermano. Ya, mi casa es la casa de Dios. Excelente. Amén. De Muy verdad, bien. así me los he estado aprendiendo y también pongo en audio la Biblia que tengo en el teléfono y pues ya lo repito también, ¿no? También otra técnica es escribirlo y También. otra técnica también, si su celular tiene grabadora, graben Ujú. el versículo con su propia voz y luego Sí. escuchan su grabación en lugar de escuchar la de la máquina, la que están normalmente. También es Ah, chistoso. sí. Van a escuchar su propia voz. Entonces, si escuchan otro tipo de voces, sí visiten a su médico de confianza, por favor. Algo no anda bien. Buena idea. Voy a grabar bueno, con una hermana de la oración de los viernes, ah, bueno, hizo un grupito con otra hermana y entonces se llama Atesorando la Palabra, el grupo. Y los Ujú. sábados cada quien graba un versículo. Mm, Bueno, muy bueno también. Sí. Bueno, entonces, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente semana. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Gracias a usted, hermano. Dios les bendiga. Adiós, chicos.